En la vida cotidiana, pocas cosas son tan poderosas como la mente humana. La capacidad de pensar, de analizar, de imaginar mundos que no existen, de proyectarse hacia el futuro y comprender el pasado. Esta facultad nos coloca en la cima del reino animal. Y sin embargo, también nos enfrenta a desafíos que pocos saben manejar. Imagina por un momento a una persona dotada de gran intelecto. Sus ideas fluyen con claridad, su razonamiento es preciso. Su mirada alcanza horizontes que otros ni siquiera perciben. Para ella, la vida es un campo de posibilidades infinitas. Pero para quienes la rodean, ese mismo brillo puede resultar amenazante. Arthur Schopenhauer, filósofo alemán del siglo XIX, pasó gran parte de su vida estudiando cómo los hombres superiores intelectualmente interactúan con el mundo. Y llegó a una conclusión sorprendente. La inteligencia puede ser peligrosa, no por lo que permite hacer, sino por cómo despierta emociones en quienes no la poseen. Schopenhauer, en sus últimos años, desarrolló una estrategia que muchos considerarían paradójica: hacerse el tonto. No se trata de fingir ignorancia de manera permanente, sino de aprender a medir la intensidad con la que se muestra el propio intelecto. Porque la mente humana, aunque admirable, es también un espejo que refleja inseguridades. Quien se siente inferior percibe en el otro una amenaza, incluso cuando no la hay. Este fenómeno no es reciente. A lo largo de la historia, las personas han experimentado rechazo u hostilidad debido a su capacidad. El joven brillante en la escuela, el investigador destacado en la academia, el artista cuya visión supera la de sus contemporáneos, todos enfrentan una misma realidad. El reconocimiento de su talento puede despertar en otros sentimientos de envidia, resentimiento y a veces odio silencioso. Schopenhauer comparaba esta situación con la necesidad de calor del cuerpo. Al igual que nos acercamos a la chimenea para calentarnos, buscamos personas menos dotadas para sentirnos superiores. Cuando el contraste es demasiado evidente, esa sensación de superioridad ajena se convierte en tensión. Imagina una reunión cualquiera, un encuentro entre colegas. Una idea surge, brillante, clara, innovadora. Los demás escuchan, pero lo que en ti es natural y sencillo, para ellos resulta deslumbrante y a veces amenazante. La envidia se instala, sin que nadie la anuncie. La hostilidad crece silenciosa, disfrazada de indiferencia o incluso de cortesía. Para evitar estas tensiones, Schopenhauer aconsejaba prudencia. Hazte el tonto, decía, como estrategia de supervivencia. No para renunciar a tu inteligencia, sino para protegerla. Porque ser brillante no garantiza seguridad, aceptación ni tranquilidad. Baltasar Gracián, en su obra El arte de la prudencia, también abordó este tema. Recomendaba la humildad estratégica, disfrazar la sabiduría con la apariencia de simplicidad. No se trata de mentir ni de engañar, sino de reconocer que la percepción de los demás puede ser peligrosa si no se maneja con cuidado. Este consejo, aunque antiguo, tiene plena vigencia en la psicología moderna. Leon Festinger, creador de la teoría de la comparación social, explicó cómo los individuos se miden unos con otros
Cuando percibimos que alguien nos supera en inteligencia, riqueza o habilidades, surge un malestar interno que puede transformarse en hostilidad. Es un mecanismo de defensa, casi automático, que muchas veces ni siquiera se reconoce conscientemente. Por eso, la estrategia de Schopenhauer no es egoísta ni cobarde. Es un acto de prudencia, de autocuidado y, de cierta manera, de compasión. Porque cuando la inteligencia se exhibe sin medida, puede dañar relaciones, crear conflictos y aislar al propio portador de su capacidad. Existen estudios contemporáneos que confirman estas observaciones. El efecto Dunning-Kruger muestra que las personas menos capacitadas tienden a sobreestimar sus habilidades, mientras que las más competentes suelen subestimarse. Esto genera un contraste aún más marcado. Los mediocres se sienten confiados. Los brillantes se contienen. Y la tensión entre ambos puede ser fuente de incomodidad y rechazo social. Pero, ¿qué significa realmente hacerse el tonto? No es renunciar a pensar, ni esconderla propiamente. Significa observar, escuchar, evaluar el momento adecuado para actuar y el contexto en el que compartir tus ideas. Es un equilibrio delicado entre mostrar y reservar, entre enseñar y callar, entre brillar y permitir que otros también se sientan vistos. Schopenhauer mismo había aprendido esta lección de manera personal. Su relación con su madre, Johanna Schopenhauer, escritora y figura intelectual de su tiempo, le advirtió tempranamente que su inteligencia podía alejarlo de los demás. Schopenhauer comprendió que su inteligencia, lejos de ser solo una bendición, podía convertirse en una arma de doble filo. El mundo, en su mayoría, no está preparado para enfrentarse a mentes que cuestionan y ven más allá. Por eso, aprender a medir la expresión del intelecto es esencial. No se trata de renunciar a la brillantez, sino de reconocer que los demás, muchas veces sin querer, sienten incomodidad frente a la superioridad. En la política, en la academia, en la sociedad, la envidia y el resentimiento pueden transformarse en enemigos silenciosos. La historia está llena de ejemplos de genios incomprendidos, de innovadores rechazados, de artistas adelantados a su tiempo. Todos ellos sufrieron, al menos en parte, por la incapacidad de quienes los rodeaban para manejar su luz. Y es aquí donde la prudencia adquiere su verdadero valor. No como acto de cobardía, sino como estrategia para mantener relaciones, influencia y paz interior. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, coincidía en cierta medida con esta idea. El ego humano es extremadamente sensible. Se protege de amenazas, reales o percibidas. Cuando alguien se destaca en inteligencia, el ego de los demás puede reaccionar de manera defensiva, incluso sin que la persona sea consciente de ello. Por eso, fingir ser menos inteligente en ciertas situaciones no es engañar a otros, es proteger la propia estabilidad y al mismo tiempo evitar conflictos innecesarios. Imagina un círculo académico. Alguien propone una idea brillante. Los demás escuchan, pero en lugar de admiración, sienten envidia, incomodidad, rechazo sutil. Esta dinámica ocurre en todos los ámbitos, en el trabajo, en reuniones sociales,
incluso en la familia. Es un fenómeno profundamente humano que Schopenhauer identificó y trató de enseñar cómo manejar. Al reflexionar sobre estas estrategias, podemos ver que la inteligencia, por más valiosa que sea, requiere equilibrio. No se trata de ocultar quiénes somos, ni de renunciar a nuestra capacidad de pensar. Se trata de entender que la percepción de los demás es una fuerza real, que puede afectar nuestras relaciones y oportunidades. Ser prudente con la propia inteligencia significa cultivar empatía, aprender a comunicarse de manera efectiva y reconocer cuándo es momento de brillar y cuándo es momento de observar. La verdadera sabiduría no está solo en lo que sabemos, sino en cómo usamos ese conocimiento, en cómo equilibramos el intelecto con la sensibilidad hacia los demás. Así, el acto de hacerse el tonto se convierte en una herramienta de poder, un poder silencioso que permite avanzar en la vida sin provocar conflictos innecesarios y al mismo tiempo conservar relaciones y oportunidades que de otro modo podrían perderse. Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte profundamente. Tu tiempo, tu atención, tu disposición a reflexionar sobre estas ideas significan más de lo que las palabras pueden expresar. Si este video resonó contigo, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando juntos la psicología, la filosofía y la reflexión. Comentar tus experiencias, ideas o preguntas. Tu voz enriquece esta conversación. Y sobre todo, formar parte de una comunidad de personas que buscan crecer, cuestionar y evolucionar. Recuerda, la inteligencia no es solo saber mucho, es saber cuándo, cómo y con quién compartir ese conocimiento. Equilibrar el intelecto con empatía. Saber dosificar la luz para no cegar a quienes nos rodean. Ese es un arte profundo, antiguo y extraordinariamente relevante en nuestra vida diaria. Gracias por acompañarme en esta travesía. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando los misterios del pensamiento humano y juntos aprenderemos a navegar el mundo con más sabiduría y conciencia.